El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Bueno, hoy más fresquito, ¿eh? O sea que hoy no tendré prisa, todo más tranquilo, en fin. Bueno, estamos en familia. Bueno, vamos a hacer una reflexión sobre estos textos que nos ofrece hoy la liturgia de la palabra en este 18º domingo del tiempo ordinario. Si os habéis dado cuenta, creo que más o menos las lecturas nos orientan hacia un tema muy específico. ¿Cuál es ese tema? ¿Qué toca hoy la palabra de Dios? Los bienes materiales, ¿de acuerdo? Los bienes materiales. Y de algún modo va ligado, evidentemente, a unas ciertas enseñanzas que intentan ayudarnos a considerar esta realidad, sobre todo y especialmente para no dejarnos atrapar por un pecado capital que aparece aquí en escena, que es la ambición y la codicia. ¿De acuerdo? Pues muy bien, antes de empezar con este tema y adentrarnos dentro de lo que la palabra de Dios nos transmite en este día, vamos a hacer primero una reflexión antropológica profunda, ¿de acuerdo? Dentro de la realidad del hombre existe de alguna manera la necesidad de satisfacer ciertas necesidades, fundamentalmente por una razón, porque el hombre de alguna manera no está hecho cuando viene a este mundo, sino que todos y cada uno de nosotros necesitamos desarrollarnos y alcanzar algo que podríamos denominar la plenitud de vida, ¿de acuerdo? Plenitud de vida, algo que quizás cualquiera de nosotros podría asociar a la felicidad, que es una vida lograda, ¿de acuerdo? Algo que me dé la sensación de que a lo largo de la vida voy adquiriendo ciertas cosas que me van permitiendo un mayor perfeccionamiento de mi condición personal. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Porque de algún modo yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido un desarrollo, ¿no?, a nivel personal, ¿de acuerdo? En medio de esta circunstancia, en medio de esta exigencia, hay unas ciertas cosas que aparecen en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad, que generan normalmente esa afirmación en nosotros, ¿de acuerdo? Fundamentalmente 3, según los griegos, ¿de acuerdo? Una de ellas, de algún modo, tiene que ver con lo que de algún modo genera en nosotros afirmación en cuanto a la realización de nuestros proyectos de vida, todo lo que nos da prestigio, todo lo que nos da reconocimiento. ¿Os dais cuenta que eso en algún momento es algo de lo cual nosotros intentamos pertrecharnos? Porque todos aquí experimentamos una cierta satisfacción por conseguir ciertos logros en nuestra vida, ¿de acuerdo? También de algún modo va asociado al hecho de que en algún momento yo pueda, digamos, ir poco a poco experimentando una mayor satisfacción
por las circunstancias que hay a mi alrededor, ¿de acuerdo? Además tenemos de alguna manera, ¿no?, una cierta necesidad, voy a decirlo entre comillas, pero una cierta necesidad, ¿no?, en algún momento de encontrar satisfacción en las cosas, ¿de acuerdo? ¿O no? Pues claro, por supuesto. Aquí, ¿quién no quiere de alguna manera tener una vida más o menos satisfactoria? ¿De acuerdo? Entonces viene de alguna manera una experiencia muy humana, que es la experiencia de los placeres de la vida. ¿De acuerdo? ¡Los placeres son malos! No. No. Son parte de la estructura vital del hombre. Ya vamos a darnos cuenta aquí, es cómo asumimos esas realidades en nuestra vida y hasta qué punto le damos un valor absoluto. ¿De acuerdo? Aquí no podemos renunciar al ámbito de la satisfacción, ¿de acuerdo? Porque está presente, está integrada en nuestra naturaleza, así como está integrada en nuestra naturaleza el desarrollo de nuestras capacidades. Y sobre todo hay una realidad, ¿no?, que en algún determinado momento tenemos todos inscrita en nuestra naturaleza, el tener cosas. Es inevitable. De algún modo nosotros tenemos que pertrecharnos de cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ser que alguien diga aquí, pues me voy a despojar de todo, ¿no? Pues vete al Portús, que allá puedes vivir como Dios te trajo al mundo, no sé si me entienden, ¿no? Y puedes de alguna manera, ¿no?, pues desasirte de todo, pero la gran mayoría de nosotros entendemos que en el desarrollo de nuestra vida nos vamos adquiriendo unas cuantas cosas que nos brindan, digamos, como un desarrollo en nuestra vida personal, ¿de acuerdo? Por eso nos hacemos con cosas. Y todos aquí tenemos cosas. ¿O no? Pues sí, hace parte de nuestra estructura, ¿no?, de nuestra realidad. Alguien puede decir, no quiero tener nada. Yo, bueno, no sé, pero algunas cosas tendrás que tener, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, dentro de esta perspectiva, los griegos en algún momento plantearon si cada una de estas realidades, ¿no?, los placeres de la vida, las satisfacciones de la vida, lo que nos honra, lo que nos da glorias, fama, prestigio, lo que de alguna manera adquirimos y de alguna manera no, si son fuente de una verdadera y auténtica felicidad. ¿De acuerdo? Y el problema radica en que todas y cada una de estas cosas le llevan al hombre a experimentar ciertamente una felicidad, pero es una felicidad que es efímera. ¿De acuerdo? Que está acotada, está demasiado limitada. ¿Queda claro? Por tanto, se plantea que aunque estas cosas hacen parte de la vida, no podemos darles un valor absoluto, porque no pueden ser criterio de una felicidad o de una plenitud a la que nosotros aspiramos y que debe ser o que debe tener unas características mucho más de permanencia, ¿no?, de perennidad en nuestro corazón. ¿Me vais entendiendo? ¿Seguro? Eso hace que en algún momento, ¿no?, pues descubramos cómo cuando no le damos un valor relativo a las cosas materiales, a los placeres de la vida, a la afirmación que tenemos en nuestros logros, cuando no le damos un valor relativo y le damos un valor absoluto, nos convertimos en personas esclavas. Y se dan unos ciertos desórdenes en la estructura de nuestra personalidad. Entonces, eso no nos permite un desarrollo, sino que todo lo contrario. Eso lo que hace es que nos aliena, que significa que nos deshumaniza. Entonces, una persona materialista tiende de alguna manera a albergar en sí codicia, ambición, racanería, y de alguna manera esa circunstancia no le permite desarrollar plenamente su condición personal, porque va a sacar lo peor de sí mismo, ¿no?, en esa ambición y esa codicia. Una persona que se afirma a sí misma en lo que logra y tal, se convierte de alguna manera en un pavo real que extiende sus plumas y de alguna manera, ¿no?, se convierte en una persona prepotente, orgullosa, soberbia, ¿no?, que quiere estar por encima de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Consigue algo con esto? No. Se consigue ser una persona despreciable. No hay nada más despreciable que una persona prepotente, orgullosa y soberbia. ¿De acuerdo? Y una persona que vive inmersa dentro de los placeres de la vida, pues a veces se convierte en una persona hedonista, que solamente busca el placer por placer, entonces se convierte en una persona cromañona ni ardental, para que me entendáis, ¿no? Una persona que se mueve solo por los impulsos que le vienen de aquí. Las que llamamos las bajas pasiones, ¿no?
Es una visión del cromañón, un choletón, ¿no? ¿No? Los placeres, ¿no?, de la vida. ¡Ay, mira esta! ¡Oh, esta yo le haría! ¿Me explico? Se convierte en una persona básica, instintiva, incapaz de alguna manera de darse cuenta que en ese planteamiento de los placeres de la vida, al final lo que va a tener es un deterioro dentro de su capacidad de desarrollo de su condición personal. ¿Me entendéis esto? Yo lo he abarcado en general, ¿no? Y aquí la palabra de Dios nos sitúa dentro de la perspectiva del tener. Siempre tenemos que darle un valor relativo al tener. Por tanto, no se convierte aquí en quién tiene más o quién tiene menos, que es uno de los grandes errores que se comete cuando se valora el contenido del Evangelio. Cuando se habla normalmente, el Señor, del desprendimiento, de la pobreza, de todas estas cosas, se pensaría que de alguna manera entonces encontraríamos un mayor desarrollo de virtud en una chabola, ¿me explico? Y pobrecitos los de Alto Real y los del Alcaide, todos se van a perder. Aquí está. Esther me mira y me dice, no, pues que todos estos aquí se pierden y los únicos que se salvan son los del Polígono de la Paz, puede ser, ¿no? Porque son los que no tienen, ¿no? Me explico. Y los que tienen es una visión. En un momento hubo una teología que se llama la teología de la liberación, que es un error doctrinal, donde en algún momento se planteaba esto, que los ricos no se van a salvar y los pobres son los que se van a salvar, porque fue a quienes realmente Cristo vino a traer el mensaje de la salvación. Y es un error, porque la salvación no depende de tu condición, de lo que tengas, porque todo eso tiene un valor relativo. Puedes tener mucho o puedes tener poco. Que si le das un valor absoluto a eso que tienes mucho o que tienes poco, vas a tener el mismo problema. No sé si me entendéis. Por tanto, no se trata de dónde vives, ni qué coche tienes, ni qué ropa usas. Luego podremos hablar de ciertas virtudes ligadas al hecho del desprendimiento y darnos cuenta cómo caemos en una sociedad consumista, materialista, que se crea unas necesidades que a veces no son tan necesidades. ¿De acuerdo? Pero en principio es cuestión de no poner un valor absoluto en lo que tienes. No sé si me entendéis. Entonces, mira, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo, a nosotros en nuestro noviciado, ¿no?, pues siempre nos pedían desprendimientos, ¿no?, dentro de los ámbitos de retiro espiritual. Y había una hermana, una religiosa, a la cual le habían traído un rosario bendecido por Juan Pablo II. ¿No? Préstame, ¿no? Tú. ¿No? Entonces, el rosario bendecido por Juan Pablo II. ¿No? ¿Me explico? Fíjate que nosotros allí en aquel momento teníamos todos una ermita de 3 por 3 metros, incluido el servicio. Tú imagínate, o sea, era una cosita así chiquitita, casi que de alguna manera no teníamos ningunos bienes materiales, ¿no? Y sin embargo, de algún modo siempre se nos hablaba del desprendimiento del corazón, ¿de acuerdo? Entonces le dice el padre espiritual a esta religiosa, dice, ¿tienes alguna riqueza que le quieras ofrecer al Señor? No, ninguna. ¿Sabe, padre? El pez muere por su boca, evidentemente. ¿Sabe, padre, que este rosario me lo han traído y que lo bendijo Juan Pablo II con sus propias manos? Y le dice el cura, eso es lo que le tienes que entregar al Señor. No le dijo ni bonico ni nada de esto, ¿no? Se cabrió, duró esa semana, ¿no? Con la cara larga, cualquier persona que le pregunta, ahora se ha visto, es el cura ¿qué necesidad tenía mi rosario de Juan Pablo II? ¿Me explico? Teniendo 800 rosarios y bla, 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 bla. Esa persona era una persona, perdón que lo diga, ¿no?, de esa manera, codiciosa y ambiciosa. Y era un simple rosario. Gracias, Carmen. Un simple rosario, y en eso había puesto la seguridad, la confianza de su corazón. En eso ponía su felicidad, en un simple rosario. ¿De acuerdo? Porque eso significa darle valor absoluto a las cosas.
Y nosotros, sin darnos cuenta, caemos fácilmente, ¿no?, en esa realidad que nos propone la ambición y la codicia cuando intentamos darle valor absoluto a las cosas materiales. Porque evidentemente, ¿cuál es la razón fundamental por la cual no puede otorgarnos esa riqueza a la que aspira fundamentalmente el corazón del hombre? Una riqueza que tiene que trascender este mundo, una riqueza que nos abre al horizonte de los bienes eternos, ¿de acuerdo? Porque nada material de este mundo, nada nos llevamos. Mira qué simple, nada. No sé si me entienden. Sí. Es como si yo dijera, por favor, día que me enterréis, enterradme con un traje de Armani. ¿Que me quiero ir guapo al cielo? Pues no. Porque el traje ese se queda ahí en la tumba. No sé si me entienden. Desnudos. Vinimos a recordar de alguna manera el acontecimiento de Cristo. Desnudos vinimos a este mundo y desnudos nos vamos a ir. No nos podemos de alguna manera pertrechar de ningún bien material, ninguno, ninguno. Te puedes enterrar con lo que quieras. Por ahí vi una noticia que uno se enterró con su Ferrari encima, con un Ferrari, no se enterró con su coche. Es que quiero enterrarme en mi coche. Pues ahí estará enterrado porque pues tú no te lo vas a poder llevar. No se te puede, que el anillo, que nada de este mundo que sea material va a trascender en el destino definitivo de nuestra vida. ¿Por qué solemos de alguna manera poner tanta seguridad, ¿no?, en los bienes materiales? ¿De acuerdo? Y sobre todo porque en la medida que ponemos más confianza y más seguridad en los bienes materiales, se va perdiendo realmente lo que importa, ¿no?, que son los bienes espirituales. ¿De acuerdo? Entonces la palabra de Dios viene a hacernos esa reflexión. Bueno, que no os pase lo de los faraones, ¿eh? ¿De acuerdo? Que se enterraban con todo. Pero todo, hasta con sus siervos, con todo. Y ya está, todo está en el museo de Londres, ¿te explico? O sea, que no caigáis en esa tentación. Nada nos llevamos de este mundo. Por tanto, todo lo que de algún modo contribuye al desarrollo de nuestra vida en este mundo tiene un valor relativo. ¿Queda claro? Porque como muchas veces no lo tenemos claro, sufrimos las consecuencias, ¿no? Sobre todo y especialmente cuando sufrimos situaciones de expolio, de despojamiento, ¿de acuerdo? Cuando sufrimos las consecuencias de perder cosas materiales, ¿no? Sí. Y vivimos unos dramas tremendos. Yo lo entiendo porque es evidente, hemos dicho que nuestra humanidad se aferra a ese tipo de situaciones, pero yo he visto los dramas, ¿no? El drama, coche nuevo, huele a nuevo, la felicidad que hay en tu corazón, ¿no? Porque tienes un coche nuevo y sales y lo rayas, ¿no?, con la columna, ¿no? ¿Me explico? Y te mueres ahí, ¿no? Digo, te mueres. Tiene un valor relativo esa realidad. ¿Por qué ponemos tantas veces la seguridad y la confianza de nuestro corazón en cosas que simplemente van a pasar? Hemos escuchado una primera lectura, fíjate, del Antiguo Testamento, de literatura sapiencial. Es un libro que se llama Eclesiastés y que a veces también tiene el nombre, ¿no?, de Coelet, ¿de acuerdo? O Eclesiastés o Coelet. Un texto que yo creo que es muy importante, es un texto donde de alguna manera plantea esta idea: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que hay, sobre todo lo que hay en este mundo, todo lo que de alguna manera nos rodea, no tiene nunca un valor absoluto. De ahí viene el concepto de que todo es vanidad, todo es pasajero. Aunque para nosotros la palabra vanidad vaya mucho ligada como al cuidado físico en sí, ¿no? Es porque en el fondo de algún modo también nuestra realidad, físicamente hablando, experimenta también esa contingencia. Una de las cosas que pues evidentemente pues yo la entiendo, ¿no? Todos aquí de alguna manera queremos mantener una imagen en sí, ¿no? Queremos sentirnos guapos, ¿no? ¿A que sí?
Sí, sí, claro. Pues, hombre, la gran mayoría de personas intentan tener al menos como una sensación, ¿no? Pues de estar bien presentado, ¿de acuerdo? Y asociamos a la vanidad el hecho de que en algún momento tú quieras como mantener siempre, ¿no? Como una especie de buena presentación en sí, pero no te puedes aferrar a eso como si fuera un valor absoluto, porque evidentemente todos aquí vamos a fenecer. No sé si me entendéis, o sea, que no podemos de alguna manera ahorrarnos la idea de que vamos a envejecer y que de alguna manera, pues al final, pues toda esa belleza vislumbrante, pues al final pues se va a quedar donde se va a quedar. ¿Alguien recuerda cómo se convirtió San Francisco de Borja? Con lo de la reina, sí, con las dos. Es que él, de alguna manera, ¿no? Servía a la corte y había, pues, una reina, no recuerdo el nombre de ella exactamente, no sé si es Isabel, no recuerdo. Isabel, muy bien. Era Isabel, muy bien. Entonces, claro, esta reina, bellísima, en fin, ¿no? Claro, imagínate a Francisco de Borja, la reina Isabel, ¿no? Pues todo por la reina, todo por la reina, todo por la reina. La reina se muere, a él le encargan la misión de llevarla hasta su sepultura y cuando llegan, ¿no? Después de un viaje larguísimo donde iba a ser sepultada, abren el ataúd, se encuentra, ¿no? Con lo que se encuentra, ¿no? O sea, con el cadáver putrefacto, jamás volveré a servir a una belleza de este mundo, lo que dice San Francisco de Borja, ¿no? Fíjate, ¿no? O sea, que de algún modo no podemos darle un valor absoluto y además produce un efecto que de alguna manera, cuando le das un valor absoluto, tú mismo te das cuenta que vas en dirección contraria. Porque vosotros sabéis perfectamente que las personas que se obsesionan con este tema y que le dan un valor tan absoluto, ¿no? Que hacen lo que sea por intentar mantenerse jóvenes, al final lo que hacen es que se desfiguran a sí mismos. ¿Me explico? No sé si me entendéis. Entonces, tenerlo en cuenta siempre, porque yo pienso que es bueno envejecer bien. ¿Me explico? No quiere decir que yo no opte por pensar que a cualquier persona que yo dirigiera espiritualmente le diría, oye, ten sanos hábitos. También es cierto que algún modo tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, pero no pongas un valor absoluto en eso porque vas a sufrir, ¿no? Yo he escuchado gritos estentóreos cuando sale una cana. ¿Me explico? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Se murió alguien? No, me salió una cana. Yo, ¿pero qué quieres? ¿Me explico? No sé si me entenderé. Los dramas de nuestra juventud. ¡Me salió un granito! ¿Qué vamos a hacer? ¿Me explico? Tenemos que asumir que la realidad que de alguna manera circunscribe nuestra dimensión material y física es lo que es caduca. Vanidad de vanidades, dice Coelet, ¿no? Todo es vanidad, todo es contingente, todo es relativo, todo de alguna manera, ¿no? Pasa en este mundo, todo, pero todo es todo. Entonces, en algún momento la reflexión que hace, porque estamos hablando sobre la dimensión material, sobre el ámbito del tener, es como muchas personas con esfuerzo, con sacrificio, con conciencia, con inteligencia, de alguna manera, ¿no? Como que hacen, ¿no? Como su cometido de realidades materiales, ¿me explico? Y cómo esa realidad al final, lo que diría Coelet, al final de esa realidad participa gente que ni ha trabajado, ni se lo ha currado y que muy probablemente ni siquiera lo va a valorar. Como pasa muchas veces. Y por eso dice, ten cuidado, aunque de alguna manera tú persigas esas cosas y en eso pongas tu corazón y en eso de alguna manera plantees tus agobios, ¿no? Tus preocupaciones, tus calentamientos de cabeza, al final, ¿no? ¿Es lo que realmente importa? ¿Es lo que le da sentido y plenitud a tu felicidad? Hay quien dice, ¿no? Por ahí, el tener dinero no da la felicidad, pero ayuda. ¿No? Hay quien lo dice de esa manera, ¿no? Y justifica que la única preocupación y el único agobio y la única circunstancia que mueva mi vida sea el tener las cosas materiales. Pero ya te digo que en el fondo, más temprano que tarde, la vida te enseñará que todo eso tiene un valor relativo.
no absoluto. Una vez me llamaron a predicar a hacer una predicación en una parroquia de la zona de Guadalajara, ¿de acuerdo? Entonces yo me fui allí y pues me acuerdo que era el evangelio esto de los leprosos, ¿no? De los 10 leprosos, tal. Entonces yo hice una reflexión sobre las 10 lepras, ¿no? Que normalmente atormentan el corazón de las personas, y hablé del materialismo, ¿de acuerdo? Y de la ambición y la codicia, etcétera, etcétera. Y hablé de este tema en sí, en esa predicación. Pues la gran mayoría de gente era gente mayor. Entonces yo recuerdo que se acercó después a la sacristía un abuelito, ¿no? Y el cura, cuando lo vio entrar, el párroco, dijo: uy, padre, este tiene una historia que a usted le encantaría. Pues no dije nada, pues yo tampoco soy, cuéntame, yo soy así, ¿no? Entonces simplemente, ¿no? Pues se acercó, me dijo: le doy las gracias por la predicación que ha hecho y me gustaría contarle algo de mi historia por si algún día, me acabo de acordar, se me ha venido a la cabeza, por si algún día quieres contar esta historia, ¿de acuerdo? Resulta que ese hombre, ese anciano, que había sido, digamos, dueño de un emporio empresarial bastante grande. Entonces, luego me lo confirmó el cura, que había tenido, no pasta, muchísima pasta. Entonces, esta persona dice él mismo: mire, padre, yo dediqué toda mi vida sacrificando todo lo demás, ¿no? Le dediqué toda mi vida a levantar este emporio empresarial. Vamos, ni familia, ni amigos, dedicado solo, ¿no? De algún modo a hacer que este imperio fuera cada vez más grande. Y efectivamente consiguió un montón de bienes materiales, está dentro de la estructura de su hogar. Pues evidentemente ya sabéis cuál era el Dios que dominaba en ese momento, ¿no? Es el Dios dinero, el Dios que lo concede todo. ¿Me explico? El Dios que lo concede todo. Sus hijos todos fueron a hacer estudios en Estados Unidos, en Inglaterra, todos de alguna manera formados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llega él de algún modo a una edad madura, ¿me explico? Y cuando ya de algún modo sentía que ya, ¿no? Entonces empieza una pugna entre todos esos hijos a ver quién se quedaba con esa herencia. Hubo una pugna tan grande entre ellos que a fin de cuentas el hombre ya empezó a ser cada vez mayor, sufriendo las consecuencias de esa realidad. Y al final, ¿cómo termina la historia? Para ahorraros, ¿no?, todos los detalles, al final los hijos le declaran a él le declaran por una enfermedad, lo declaran incapaz de hacerse cargo de esa realidad, lo sacan y lo ponen en una residencia pública del pueblo, y entre ellos se matan, ¿no? Como hermanos, bueno, se matan, ¿me entendéis? No había ninguna relación entre ellos, porque de alguna manera la codicia y la ambición les había cegado y le han llevado hasta las últimas consecuencias. Y la pregunta que él se hacía: padre, ¿y de qué ha servido todo ese esfuerzo? Y míreme ahora. Y lo único que decía, y creo que esto es bueno transmitirlo, decía: a mí el único que le da sentido en este momento al por qué respiro y por qué tengo vida es porque en algún momento sentí que Dios en mi despojamiento fue el que me dio la verdadera riqueza que necesitaba mi corazón. Me sentí por primera vez amado en la vida cuando me di cuenta que Dios me amaba sin nada. Tremendo. Pero ¿no creéis que esta historia yo no la escucho continuamente en nuestra sociedad? De personas que en algún momento me hacen la misma pregunta que le hicieron al maestro hoy en el Evangelio, ¿no? ¡Padre! En este caso Jesús, ¿no? ¡Padre! Debería decirle a mis hermanos que me den mi herencia. ¿Qué pasa? ¿No? Porque en el fondo, ¿no? Pues ya sabéis que esto es lo que pasa en el Evangelio, ¿no? Bueno, se ha dicho que esta reflexión que hace este hombre, el que les estoy comentando, es exactamente la reflexión que hace Coelet, ¿de acuerdo? O sea, la reflexión que hace la primera lectura es esa: date cuenta, ¿no? Date cuenta. ¿Qué es lo que realmente importa? Vale, ¿eso significa entonces que todos los empresarios? No. Es que de algún modo vuelvo a reiterar esa idea, que es importante. Si tú de algún modo el Señor te ha bendecido con bienes materiales
y hace posible que tengas el desarrollo de tu vida y etcétera, etcétera, lo importante es que no pongas un valor absoluto en ello. ¿Me explico? Y que entiendas también todos esos bienes materiales como una oportunidad que tienes en la vida de poder gestionar y administrar los bienes que son de Dios. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Pero eso no significa que todo empresario tenga la misma suerte. No sé si me entendéis. Pero debemos ser conscientes que no podemos de alguna manera construir alrededor de nuestra vida una sensación, ¿no?, de que lo que realmente importa es el dinero y que podemos pasar por encima de cualquier realidad, por encima de cualquier convicción, por encima de cualquier sentimiento justo y bueno, por conseguir simplemente el tener, el codiciar, el ambicionar, porque eso nos destruye como personas. No hay nada más terrible que lo que produce la ambición y la codicia. Y sabéis que en El Señor de los Anillos, ¿no?, en esta obra de Tolkien, ¿no?, él quiere de alguna manera que nos demos cuenta de esto a través de la figura de Sméagol, ¿no? Yo no sé si todos han visto El Señor de los Anillos, de Gollum. Pues él quiere que de algún modo nos demos cuenta. Gollum, en realidad, sabemos por la historia del Señor de los Anillos que era un hobbit. O sea, un hobbit que vivía, ¿sabes? El hobbit representa al que vive el cachondeo. El que es feliz siempre. Un hobbit es feliz siempre. No sé si me entendéis. Y prefirió la felicidad de la comarca por el anillo, que era un anillo de poder. Y eso lo convirtió en su tesoro. Y en la medida que él iba contemplando su tesoro, ¿qué le iba pasando? Se iba desfigurando cada vez más, se iba deshobiciando, para que me entiendan, ¿no? O sea, y cada vez era una persona más monstruosa en sí, como nos lo muestra al final, ¿no? Esa imagen, ¿no?, que tenemos de mi tesoro. ¿Me entendéis esto? En la obra de Tolkien es una reflexión profunda de las consecuencias de lo que le lleva al hombre a poner el corazón en una cosa que no es Dios. Hasta dónde nos destruye, hasta dónde nos deshumaniza, hasta dónde nos vuelve básicos e instintivos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Pues en esta pregunta que le hacen a Jesús, como empieza el Evangelio, un hombre llega y le dice: dile a mi hermano que me entregue la parte que me toca de la herencia. Uno podría decir: hombre, en justicia, ¿no? En justicia cualquiera podría en algún momento preguntar por lo que le corresponde en herencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero Jesús conoce el corazón de las personas y sabe que Él no está pidiendo lo justo. ¿Me explico? No sé si me entendéis. Sino que le lleva en algún momento a buscar al Maestro, no es que resplandezca por encima de todo lo que es el mayor bien, ¿no?, para el hombre en sí, ¿no?, sino lo que Él está está atormentado por la codicia y la ambición que le lleva en algún momento a luchar y a pugnar con sus hermanos por la herencia que le correspondía. Por eso Jesús no se posiciona. Si alguien me pregunta aquí: bueno, padre, ¿y usted qué opina de las herencias? Madre mía de mi alma, qué problemón más grande. Qué problemón. ¿De acuerdo? La justicia puede aplicar el sentido de hacer la justicia es como es, ¿no? La justicia aplicaría un sentido, pues, evidentemente, pues, distributivo en sí, ¿no? Porque es lo que de alguna manera se plantearía en la dimensión. Pero si lo contempláramos a la luz de la justicia divina y lo que sería correspondiente a lo que cada uno ha trabajado, se ha esforzado o ha determinado, pues evidentemente se cometerían un montón de injusticias en nuestra sociedad, pero muchísimas. Porque no todos de alguna manera tienen el mismo sentido de aproximarse a una realidad que debería estar fundamentalmente ligada al mayor bien de las personas y que debería estar sometido a la propia libertad de la persona que generosamente entiende y quiere ofrecerle esos bienes a alguien sin que esas personas sientan que esos bienes son suyos, ¿no?, per se. Es más un regalo, un don que se acoge y se recibe con gratuidad, no algo que se demanda con posesividad. Eso es lo que hace que muchas veces seamos ambiciosos y codiciosos. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis por qué? ¿O no? ¿Me entendéis el por qué? Es importantísimo, importantísimo que nosotros le pidamos al Señor
que intervenga en esa circunstancia y nos haga a todos facilitarle las cosas, ¿no? A quienes en algún determinado momento plantean esto. Y aún así, o sea, las herencias en sí. Y aún así es complicado, porque nos vamos a encontrar una lucha de intereses y vamos a darnos cuenta que lo peor que puede salir del hombre siempre sucede en este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Porque se nos ha corrompido el corazón como consecuencia de esa ambición y de esa codicia y de esa necesidad de plantear todo como si fuera un derecho, ¿no? No como algo que se nos ha sido dado de manera gratuita. No sé si me entendéis, pero bueno, es la realidad. Bueno, el hecho es que el Señor se da cuenta que este está atravesado porque seguramente está peleando con otro de sus hermanos porque cree que quiere más. No sé si me entendéis. Entonces ahí hay una lucha, una pugna. Entonces ahí es donde el Señor en algún determinado momento pues hace esta reflexión. Hombre, no pongáis, ¿no?, vuestro corazón en los bienes de este mundo, ¿no? No dejéis que la ambición y la codicia corrompa vuestro corazón. Y cuenta una parábola, una historia. Un hombre, ¿no? Había de alguna manera, ¿no?, pues un hombre que tenía un terreno, de repente le viene una gran cosecha, ¿no? Se dice para sí mismo, no tengo dónde almacenar la cosecha, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tumbar esto, voy a construir uno más grande, ¿no?, para la ambición, más grande, y voy a poner todo ahí, y cuando tenga todo ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a disfrutar de todo, ¿no? Voy a disfrutar de todo. ¿Qué es lo que yo, a propósito, qué harías si te ganaras la lotería? Ayudaría a los pobres, sí, al pobre de mí, por supuesto. O sea, que en el fondo, ¿no? En el fondo yo me imagino que la tentación que tendríamos es, vamos a disfrutar de la vida. No sé si me entienden, ¿no? Vamos a disfrutar de la vida. O sea, a sacar ahí el aspecto básico de me voy al restaurante de Michelin. Claro. Toda la vida he venido comiendo, ¿no?, en el bar de mi pueblo. Me digo, ahora me voy a las estrellas Michelin, ¿no?, que ese sí, ¿no? Y nos vamos a crear. Fijaos que la gente que tiene dinero y que va almacenando cada vez más dinero y que se vuelve ambiciosa, se le plantean de algún modo necesidades en su estatus. Porque de todos modos, de alguna manera, siempre vamos determinados en gran medida por el encontrar la satisfacción en esa misma experiencia básica e instintiva. No sé si me entendéis. O sea, que una persona, no sé, un petrolero de estos, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, pues gana un montón de pasta, una pasta que nosotros normales no tendríamos nunca en la vida, ¿no? Vamos, ni en 8 vidas, bueno, no tendríamos esa pasta, te explico, gente asquerosamente rica, lo que ves de ahí por ahí, y van a tener la satisfacción de sus necesidades en su nivel. No sé si me entendéis. Y van a encontrar la forma de gastarse esa realidad en la satisfacción de intereses que son ciertamente y muchas veces egoístas. ¿Qué se cosecha a su alrededor normalmente? Lo mismo, siembras y cosechas. Si siembras en la codicia y la ambición, lo que vas a cosechar a tu alrededor es codicia y ambición. Pero ese planteamiento del que nos habla hoy la palabra de Dios, no está muy lejos de ninguno de nosotros, ¿eh? Porque todos tenemos un esmigol por dentro, un Gollum, ¿no? Todos lo tenemos ahí por dentro. Así que de algún modo tenemos que pedirle al Señor la gracia de que seamos sensatos. La palabra fuerte de hoy es necios. Es lo que nos dice el Evangelio en el día de hoy. Y no hagas así. Necio, claro, Miguel. Claro. Miguel. Eso es para ti. No. Cuando nos dice necios, ¿a quién nos dice necios? A nosotros. A nosotros que somos los que ponemos la confianza y la seguridad en ello. ¿De acuerdo? Entonces viene la carta a los Colosenses y nos dice a nosotros en el día de hoy: hermanos, habéis resucitado con Cristo. Sí. Pues muy bien. Entonces buscad los bienes de arriba. Si habéis resucitado con Cristo y vuestra vida está en Cristo, hermanos, pertrechaos, llenaos, ¿no?, de los bienes del cielo.
Porque eso depende fundamentalmente de lo que realmente sí va a trascender en tu vida, lo que te vas a llevar del mundo y que de algún modo tiene que ver mucho más con tu corazón. ¿Cuáles son esas riquezas? Donde la carta a los Colosenses se posiciona y cuidaos de toda fornicación, de todo hedonismo, de toda ambición, de toda codicia, de todo orgullo, de toda soberbia, porque eso de alguna manera lo que hace es atar y hacer esclavo al hombre. Buscad los bienes de arriba. ¿Cuáles son los bienes de arriba? ¿No? Aquellos, dice la palabra de Dios, aquellos tesoros que ni la polilla puede roer, ni el ladrón se puede robar. Por tanto, no se circunscriben dentro del ámbito de lo material, se circunscribe dentro del ámbito de lo espiritual. ¿Qué tiene un valor absoluto en este mundo? ¿Qué trasciende? ¿Qué se convierte en riqueza en mí? ¿De acuerdo? Y todas estas cosas de las que hablábamos, el tener, el placer, el poder, todas van en esta dirección. ¿Van hacia dónde? Hacia mí. ¿De acuerdo? Y lo que pretende y quiere el Señor cuando habla de los bienes de arriba, tiene que ver fundamentalmente con algo que tenga el movimiento contrario, que es el de darte. ¿Me explico? Y el darte implica muchas veces ir en dirección contraria a las apetencias propias que van en dirección hacia nosotros mismos. Porque si tú de algún modo estás henchido de esa posesividad, de esa codicia y de esa ambición, nunca vas a poder amar. Nunca. Es incompatible que una persona ambiciosa y codiciosa ame, porque el amor implica generosidad. Oh, yo tengo mucha pasta, ¿no? Y yo le doy a todo el mundo lo que necesita y por eso me quieren. Claro, ese es el problema. Que tú entiendes que es la misma lógica la que funciona para todo. Entonces, darle cosas materiales a las demás personas significa que tienes un dominio y un poder sobre ellas y que puedes comprar cualquier cosa, incluido el cariño. Y caemos en esa provocación. Y es un error muy grande, considerar que con cosas materiales podemos comprar el cariño de los demás. Es absurdo en sí mismo. O que alguien que sienta que porque tiene bienes materiales, entonces puede conseguir lo que sea de las personas. No. Eso es muestra de que tienes de alguna manera, ¿no?, atado el corazón a tus bienes materiales. Porque una persona que es libre, ¿cómo entiende la gestión de sus riquezas? Algo en lo cual, de algún modo, algo que contribuye a buscar el mayor bien de las personas que hay a tu alrededor. No sé si me entendéis. Porque lo más bonito del tener es el compartir, en teoría, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no para atar a las personas a ti, porque tú tengas bienes materiales, sino porque en el fondo la generosidad, el hecho de que recibas bendiciones, te permiten a través del ejercicio de la caridad atesorar tesoros para el cielo. ¿Queda claro? Y esos tesoros son específicamente todos los que vienen derivados de las buenas obras. Por eso me encanta cuando la Iglesia nos invita a tener una actitud de limosna en sí. Ya sabéis que vendrá la Cuaresma, cuando terminemos, bueno, no venga la próxima Cuaresma, que yo lo digo y ustedes dirán, ¡uy, falta! Que eso pasa súper rápido. Vendrá la Cuaresma y nos dirán, hay que hacer limosna. ¿De acuerdo? Y debemos entender la limosna como un desprendimiento. ¿De acuerdo? Es más, estoy convencido que un cura dice, hay que hacer limosna, y alguien dirá, este cura está aquí pidiendo, claro, como se va nos está pidiendo. Vienen las resistencias, ¿no?, en sí, en nosotros. Es verdad, porque es así. Nos cuesta. Entre más estamos atados al dinero, más nos cuesta ser generosos. Más duelen los euros. No sé si me entienden. Es más, duelen los céntimos. Cuando una persona es rácana, ¿no? La racanería es propia de una persona ambiciosa y codiciosa. ¿Me explico? No sé si me entendéis, ¿no? O sea, en todo es apegado a esa realidad y sufre cuando se desprende. ¿De acuerdo? Sufre del despojo. Claro, nosotros queremos lo contrario. Por nosotros nos pertrecharíamos de cosas y nos llenaríamos de cosas para tener la sensación de que tenemos todo para ser felices. Y no es así. De ahí viene la cuestión de la austeridad, ¿no? La austeridad es algo que va permitiendo que yo entienda que no necesitamos de tantas cosas para ser felices. Fíjate tú qué principio más básico. No necesitamos de tantas cosas para ser felices. Nuestros niños tienen
de todo. Y nunca han sido más infelices en nuestra historia, los niños. Y tienen todo. Todo. Yo fui hace poco al Mediamar, no recuerdo qué necesitaba, no sé si era una memoria. Sí, era para eso, para una memoria. Y me encuentro allí a un niño llorando desconsoladamente. Estaba ahí en el piso. ¡Guau! ¡Guau! Yo decía, niña, ¿qué le habrá pasado a este niño? ¿Me explico? Entonces se queda mirándome, estaba la mamá y estaba el de Mediamar. Y escucho el de Mediamar que le dice, niño, que no hay la Nintendo Switch 2. Que no hay ninguna. Y el niño decía, ¡tiene que haber una! Fíjate. Que vale 500 pavos, Yo estuve ahí con el chisme completo. ¿Y cuánto vale eso? No, pues 500 pavos. ¿500 pavos? Por la Nintendo. Madre mía, mi corazón, ¿no? ¿Y qué va a hacer ese niño cuando coja esa Nintendo, cuando se la compre? Porque la mamá se la va a comprar, evidentemente, ¿no? Porque si no, el niño le va a decir que no la quiere, ¿no? Y cuando le compre la Nintendo, ¿no?, que es lo que hacemos todos, ¿no?, cuando le compre la Nintendo, la va a usar una semana y la Nintendo va a quedar ahí. ¿Me explico? Cada vez nos hacemos necesidades más grandes, más costosas. Porque somos una sociedad consumista más no poder, todo el mundo se queja de que no hay dinero. Todos nos quejamos de que no hay dinero. ¿A que sí? Que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Pero luego tenemos una manga ancha para darnos esos placeres que no veas. ¿Me explico? Y nos creamos falsas necesidades. Necesitamos austeridad. Y hermanos, la austeridad, volvemos a lo mismo, no está determinada por quién tiene más, por quién tiene menos. La austeridad es una actitud del corazón. Por eso cuando dice Jesús, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Todo el mundo se queda pensando, madre mía, esto es imposible. Dice, no, el que pone su confianza en el dinero. ¿De acuerdo? El que busca la felicidad solo en el tener. Y hermanos, es lo más frustrante que hay, en definitiva. El darte cuenta que aunque tengas de todo, ayuda, no te engañes. Te ayudará un momento, encontrarás una breve satisfacción ante las cosas. Luego todo será anécdota, anécdota. Por tanto, no te podrás aferrar a lo que en algún momento te ha dado felicidad porque luego perderá el fuste y el porqué. Y pasa con todo, piénsalo, en algo que has tenido mucha ilusión de tenerlo. Lo has tenido, te ha dado una felicidad enorme, a la semana ya los tienes, ya no tiene fuste. Pero lo que de alguna manera sí puede perdurar en nosotros es aquello que tiene una connotación más de eternidad, más de perennidad, las buenas obras. Y para las buenas obras, ¿qué corazón tenemos que tener? ¿Un corazón amarrado? ¿Tenemos que tener un corazón desprendido? ¿Un corazón lleno de cosas? No. Para el que ama tiene que tener un corazón libre. Por eso es consecuente siempre que la pobreza interior del corazón y la austeridad vayan ligados a una persona que entiende, ¿no?, que esta vida es una maravillosa oportunidad para dar lo mejor de ti mismo a los demás. Y que no seas el ombligo del universo. Porque cuando eres el ombligo del universo, quieres que todo gire a tu alrededor y que todo te satisfaga. Y eso es una tragedia. Nadie madura y nadie crece siendo el ombligo del universo. Así que pidamos especialmente la gracia al Señor para que nos dé ese corazón pobre, ese corazón desprendido, ese corazón austero, que de alguna manera tengamos claro que tenemos que estar atentos para no crearnos necesidades que de alguna manera no necesitamos. Podemos ser felices con poco, con muy poco. Nunca hemos sido una sociedad más triste que cuando hemos tenido más. ¿Me explico? Porque nos hemos acostumbrado a que esas necesidades son las que le dan respuesta a la necesidad apremiante del corazón. Y lo que el corazón necesita es amor. Un niño no necesita jugar.
puedes comprarle juguetes, pero un niño lo que más necesita es tu tiempo, tu cariño, tu cercanía. No sé si me entendéis, ¿no? O sea, que tenga cosas. Ahí lo siento por la juguetería del Corte Inglés, ¿eh? Pero que en el fondo tenemos que ser conscientes de cuáles son los bienes de arriba, y quiero que os vayáis de aquí convencidos de que esos son los bienes que tenemos que perseguir y son los bienes de los que nos tenemos que pertrechar, de lo que queda aquí en el corazón. ¿De acuerdo? Sí. Amén. ¿Seguro? Porque todos llevamos un Gollum dentro, que lo sepáis. Todos llevamos un Gollum dentro. ¿De acuerdo? Todos tenemos ese ser, ¿no? Primario, ambicioso y codicioso. Que lo mantengamos a raya y que no nos dejemos engañar por el mundo, porque el mundo engaña con una facilidad pasmosa. ¿De acuerdo? Pues ánimo. Y tened mucho cuidado, ¿no? Sobre todo porque ahora tenemos una facilidad para comprar pasmosa. ¿De acuerdo? Y hay mucha gente que se pierde en compras. ¿De acuerdo? Tened mucho cuidado, estad bastante atentos. No gastéis lo que no tenéis. No vayáis por encima de vuestras posibilidades. No sé si me entendéis. O sea, yo algo que me sorprendí muchísimo, perdón que os hable de muchos temas específicos, pero es que hoy me da pie para hablar de todas estas cosas. Yo, en algún momento, haciendo misión en lugares muy humildes, en casas chabolas de estas de lata, ¿me explico? Y resulta que entraba a esa casa y tenían una televisor mejor que la de mi casa. Decía, pero ¿cómo esto puede tener una televisión mejor que la de mi casa? O que una persona, ¿no?, en algún momento sea pobre, busca ayudas sociales, intenta algo, pero tiene el iPhone de última generación. No entiendo. Porque de alguna manera nosotros muchas veces queremos vivir, ¿no?, una vida que está por encima de nuestras posibilidades. Y eso no viene de Dios tampoco, ¿eh? Pero también es muestra de las esclavitudes que muchas veces atan el corazón del hombre. Me encantaría que todos de algún modo nos situáramos desde nuestra perspectiva a la que pertenecemos, y que si queremos de alguna manera progresar, ¿me explico? Que de alguna manera nos curráramos el tener de alguna manera una vida mucho más, y no por de alguna manera afirmarnos, no por tener orgullo, ¿no?, sino simplemente por poder, a través de esa realidad, ofrecerle mejores garantías de bienestar a los que de alguna manera el Señor nos ha dado. Porque eso es lo más bonito, en definitiva, ¿no? Que otros tengan las oportunidades que yo no he tenido. Eso es maravilloso, porque no te miras a ti, miras el bien de otro. ¿Queda claro? Así que ánimo, le entregamos al Señor pues esta reflexión y le pedimos que de algún modo nos ayude a tener un corazón libre y desprendido. No te ates a cosas, no te condiciones, no pierdas la paz. Tenemos muchos dolores de cabeza, muchos disgustos, muchas preocupaciones por cosas que no son tan importantes al final. Así que ojalá que tengamos esa libertad de corazón y de espíritu, y que podamos a través de esa libertad pertrecharnos de lo que realmente es importante, que es del amor, ¿no?, presente en el corazón. Que así sea.